estamos en casa de Maite Navarro. ¿Eso de Madame Glamour de dónde salió? Explícame tú. Mira, Madame Glamour fue un nombre que me puso Carolina Jaime, porque íbamos o sea, eso fue toda una cuestión realmente, nada planificado, ¿no? Ella se le había caído un entrevistado de su programa de los sábados y entonces me llamó y dijo, ay, déjame llamar a Maite para que me hable algo de los reyes, así, y lo meto allí, yo creo que va a quedar chévere. Entonces ella lo puso, me entrevistó por teléfono, y bueno, salió ese sábado, y el día lunes la llamó el vicepresidente de la estación y le dijo, mira, la señora que tú entrevistaste el fin de semana, yo quiero que la sigas entrevistando porque quedó muy bien ese programa. Y a raíz de eso, ella inventó Madame Glamour. Entonces, bueno, se quedó Madame Glamour y ahora, pues, yo soy Madame Glamour. Pensé que era un seudónimo que utilizabas de No, siempre. no. Ni lo inventé yo, sino fue Carolina y fue todo así como te digo, realmente sin ninguna planificación. Y bueno, y la verdad que pegó, ¿no? Pero es que queda muy bien porque tú te has dedicado, no sé si siempre ha sido esta tu fuente, la fuente de la realeza, del arte, de la moda. ¿Cuál fue tu primer fuente Bueno, y hace cuánto? Vamos a hablar, bueno, échame un imagínate, cuento. voy a cumplir 48 años de graduado este año. O sea, y mi primera fuente no tenía nada que ver con esto porque, bueno, no tenía y sí tenía que ver, porque eso era en la oficina de la OSI, imagínate, la Oficina Central de Información, que fue mi primer trabajo, pichón total de periodista. Y entonces, bueno, dijeron, bueno, escribe sobre arte y las exposiciones, los artistas, y eran artículos pequeñitos Ujú. que iban a una revista a las embajadas de Venezuela que estaban en los otros países. Bueno, yo me dediqué a eso. Después tuve muchos vínculos con galerías de arte y cuando me llamaron el Universal, bueno, fue para escribir un poco en las páginas sociales, porque Anita Bellorín se había ido y yo comencé a escribir ahí junto con Richard Delgado, que ya tenía también toda una carrera hecha en esa fuente. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué en sociales nada más se habla de sociales? Vamos a empezar también a hacer algunas cosas con moda y con arte cuando se inauguraba una exposición. Y entonces le fuimos como dando como un matiz diferente. Y en eso también el Universal cambió, se tuvo un cambio radical porque llegó Andrés Mata. O sea, yo entré prácticamente cuando él entró y me dijeron, mira, vamos a hacer los domingos dos páginas. Una página de sociales, locales, y la otra vamos a hacerlo como un jet, de hecho se llamaba Jet Set. Entonces ahí para que escribas de la realeza, escribas de toda esta gente que forma el Jet Set Internacional. Y entonces, oye, ay, me encantaba. ¿Por qué? Y tú sabes por qué me encantaba, porque desde chiquita, a mí en mi casa compraban muchísimas revistas, nacionales y también extranjeras. Y a mí me encantaba ver eso de que pasaba afuera, quiénes eran, por lo menos María Calas, me fascinaba esa vida de ella, sus trajes, las joyas, toda esa cosa que involucraba a lo que sería hoy un influencer, ¿no? Pero que en aquella Claro. época era gente con mucho peso, con mucha tradición y gente que tenía cosas realmente interesantes que decir, ¿no? Porque algunas veces tú te consigues algunos influencers que son muy superficiales, otros que también son muy interesantes, pero esto era gente que no se había planificado en su vida ser un influencer, pero la verdad que influía, porque tú no me vas a decir que Jacqueline Kennedy no era un Claro. influencer. Tú veías a Jacqueline Kennedy, lo que se ponía, todo el mundo quería hacer. De hecho, existe la moda Jackie, cuando te dice, se inspiró en un sombrero tipo Jackie Kennedy. O sea, imagínate Sí, pero era un influencer que no quería, no necesariamente pensaba en ser influencer, sino que su manera de ser, su forma de actuar, eh, cómo hablaba, generaba Claro, opinión, líderes de opinión de exacto, pronto. eran unos líderes de opinión y eso marcó una etapa. Entonces, te digo, Jacqueline Kennedy, como te puedo decir, de repente una Eleanor Roosevelt, ¿no? Eran mujeres y hombres que tuvieron una vida realmente sensacional, yo creo. Y cuando digo sensacional no quiere decir que solamente sean buenos, porque también dentro de los otros que no queremos mucho, también ha habido gente que ha marcado todo Claro. un estilo y una forma de ser, ¿no?
Ahora, la fuente te encontró a ti, tú encontraste a la fuente, porque muchas veces el periodista llega a un medio y le asignan Sí. la fuente. En este caso, Bueno, yo creo que en este caso como que fuimos los dos, porque yo estaba trabajando en sociales que, como tú quieras que lo veas, tiene algo que ver con eso, ¿no? Porque tú cubrías los eventos bellos de Venezuela, o sea, las inauguraciones, un matrimonio, o sea, esas cosas de la vida social de un país, de una ciudad, que es lo que la gente quiere ver y también quiere saber un poco qué pasó, el chisme, cómo era el vestido, cómo era la fiesta. Me acuerdo que lo primero que empecé a hacer fueron como las historias, la otra historia de un deportista. Entonces hice Joy DiMaggio en la vida de Marilyn Marilyn. Monroe, bueno, que me encantó, o sea, porque yo no sé nada de deporte. Tú me dices un jonrón, bueno, yo sé que es que le dio con un palo y la pelota se fue, pero esas cosas técnicas que como ejemplo tú lees a Marimonte y, oye, tú dices, bueno, que si el centímetro, que no sé qué, que o sea, yo no sé nada de eso, pero me encantó escribir un poco porque es esa otra vida que no es del héroe detrás de metas y detrás de llegar y hacer, cumplir metas y no solamente eso, y hacer un récord y batir su propio récord, ¿no? Aquí es todo lo contrario, es esa vida que algunas veces la gente ignora y que es algunas veces muy dura, porque sacrifican su vida personal por esa vida de héroes deportivos, ¿no? Y el resto de los periodistas, el resto de las fuentes, cómo veían a las fuentes sociales? ¿Era algo superfluo? ¿Lo veían con desdén? ¿Cómo? Sí, yo creo que ahora no, pero hace unos 20 años, claro, había, fíjate tú, yo creo que había sentimientos encontrados, porque estaba eso como diciendo, ay, esa es una fuente menor, ahí no hay problema, porque tú no manejabas cantidades, cuántos barriles de petróleo se vendieron, o el Producto Territorial Bruto, nada de eso, pero también había como una cierta interés porque estabas en el momento de una cosa que era íntima, porque tú te pones a ver, que te invite a alguien para el matrimonio de su hijo o de su hija, es una cuestión familiar, pero tú estás allí para decirle a la gente que una fiesta muy bella, que la novia tenía un traje tal y que se brindó y que bailaron y no sé qué. Entonces, eso a la gente, ¿y cómo fue la fiesta? ¿Y qué había de comida? ¿Y con qué brindaron? Entonces, a la gente le interesa eso y a los otros periodistas, pues también le interesaban. Con el paso del tiempo, fíjate que la fuente fue adquiriendo cada vez como una solidez porque una vez me acuerdo que alguien me dijo, mira, cuando tú quieres saber quién es amigo de quién, tú buscas las páginas de sociales y ahí tú ves quién es amigo de quién traicionó a quién. Y la verdad que eso es interesante, porque desde el punto de vista de la política, sobre Claro. todo, tú No, y puedes en el seguir mundo siempre empresarial también, o sea, también. las relaciones empresariales, las relaciones políticos y empresarios, Ajá. o sea, está todo ese mundo allí. Está ahí, exacto, en ese punto social, porque no estás haciendo, no conviviendo. Y sobre todo en esta época no se da tanto, pero en aquella época sí. Por ejemplo, nosotros cubríamos el cóctel de fe de cámara. Entonces todo el mundo, ¿viene el presidente? ¿No viene el presidente? Si va el presidente, ya tú sabes que, ¿cuál es la foto número uno? El nuevo presidente de fe de cámara con el presidente de la República. Eso quería decir que podían llevarse bien Mm. o que el presidente estaba de acuerdo con eso, pero si no iba era un desplante. Entonces ya eso te daba pie a que el corrillo dijeran el presidente no quiere que ir. En cambio ahora no, ahora eso no se da. Yo me acuerdo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado cubrir, porque yo no he estado presente, fue el matrimonio de la hija del presidente en ese momento. Claro, ahí no había, de hecho, vinieron la gente de CNN, vino gente de fuera a hacer una cobertura y eso fue totalmente cerrado. Entonces, yo lo que hice fue una historia de quienes se habían casado en Miraflores. Mm. Bueno, en Miraflores el primero que se casó fue Alfredo Sadel y Rosita Rodríguez.
Entonces, buscar, investigar cómo había sido, quiénes habían estado en ese matrimonio. Claro, yo tuve que me dijera también qué había pasado en ese otro, en el reciente Claro. que estaba. Y pude hacer una historia a través de eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo el mundo te van a preguntar cuál es la fuente. No, yo ahí sí es verdad que Es que voto, en no, mi sociales también la fuente fuente es no, no podía, secreta. sí, sí. Pero claro, traté también de hacer una cosa que no fuera escandalosa, que fuera, que, bueno, conservar ciertos parámetros sin autocensurarme, porque tampoco yo había estado allí. Y tú sabes que cada quien cuenta las cosas como lo ve. Entonces yo traté de que ese cuento y esa cosa fuera lo más objetivo posible y donde yo no tuviera que adjetivar nada. Y así fue. Es que fíjate, siendo una fuente que muchos piensan que es una fuente frívola, sin Fácil, embargo, tiene sí, sus tiene su riesgos, ¿no? secreto, Y sus sí, secretos. y tiene su secreto y tiene su riesgo, porque tú vas, por ejemplo, a una novia y tú puedes ver la novia lo más, que a lo mejor tú dices, oye, ese vestido es como horrible, pero tú no puedes poner, la novia entró con un vestido horrible, porque lo que es horrible para mí no es horrible para ella. Claro, Entonces hay la objetividad, tú la tienes que manejar con, oye, con mucha mano izquierda, con mucha delicadeza, porque tampoco tú vas a herir susceptibilidades, vas a romper una ilusión de una niñita de 15 años, tú narras su fiesta, pero tú no eres quien para burlarte de nadie. O sea, claro. yo, esa es una de las cosas que he tratado de hacer. Después me tocó descubrir también otro evento que era de este gobierno, no me dejaron entrar y yo puse, lo primero que puse, esto fue cubierto este, vía satélite. Entonces, porque había otra persona que estaba allí, que era, por cierto, una persona del gobierno que me fue diciendo, y pasó esto, comimos esto, hicimos esto, y yo lo fui poniendo. Y salí, yo nunca tuve, no, a mí no me llamaron, nunca Mm. me llamaron de Miraflores Para desmentir o para algo. desmentir ni nada. Y una vez estuve en una fiesta en la Anunciatura donde se esperaba que llegara el canciller y no, el canciller no llegaba, el canciller no llegaba. No. Y yo dije, bueno, yo tenía un fotógrafo buenísimo, Aníbal Torres, y yo le digo, Aníbal, nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que el anuncio no se vaya a acostar. Cuando se fue todo el mundo de la anunciatura, llegó el canciller, porque él le había dicho, bueno, si se fue todo el mundo, ahí no hay fotógrafo. Claro. Se fue todo el mundo y de repente yo veo que viene entrando alguien. Y yo le dije, Aníbal, este momento es tuyo, porque yo no tenía la cámara y realmente era el momento del fotógrafo. Aníbal tomó su foto y al día siguiente publicamos. Bueno, las fotos nos las pidieron en Cancillería porque no había ningún fotógrafo y dijeron, bueno, Claro. ya el Universal lo publicó, entonces pásenos la foto porque queremos tener la foto. Que detrás de todo de la fuente está la parte histórica, ¿no? También. Y quería que me comentaras también un poco cuándo comienzas a hacer ya el tema de realeza, de toda esta parte de la nobleza, Ujú. cuándo empiezas a involucrarte con ese lado. Claro, yo te voy a decir, en mi casa se compraban revistas de Venezuela y de todo. Hola Ujú. era así, bueno, desde que estaba chiquita yo veía Hola. Claro, uno cuando está pequeño, tú lo que haces es que ojeas y lees las leyendas, Ves los ¿no? vestidos, las Y cosas. exacto y tal, porque es lo que más te interesa y lo que te llama la atención. Pero claro, ya te deja como el gusanito ahí, o sea que mi mamá puede decir que fue la responsable de eso porque compraba revistas, pero por montones. O sea, incluso cuando ya yo estaba más grande, que ya era periodista, que las revistas subieron de precio, yo decía, si ella estuviera viva, imagínate tú, hubiera sido Mm. la quiebra total familiar, porque ahí se compraban revistas de México, revistas de Argentina, las revistas españolas y todas las revistas venezolanas, Élite, Venezuela Gráfica, no sé qué, todas esas estaban en mi casa, más los periódicos. Entonces, claro, te acostumbras a leer y a buscar. Y cuando en el periódico me ofrecieron que hiciera esa página, bueno, ya yo estaba como que, tú sabes, ya yo sabía Estaba cuáles eran los fogueada. caminos, exacto, cuáles eran los caminos a recorrer. Entonces, se me fue mucho más fácil porque conocía a todos. Yo sabía quién, por lo menos en los recientes,
quién era la abuela de quién era la reina Victoria, etcétera. Entonces, tenía como el hilo conductor y sabía por qué camino meterme. Pero después que ya empiezo seriamente a llevar esto, entonces ya por lo menos la parte histórica me llamó muchísimo la atención, sobre todo con la monarquía británica, que bueno, que es como que fue como que la monarquía que sembró en todo el mundo, porque todo el mundo está casado. Tú ves a un británico, a alguien de la Casa Real Británica, que es el tatarabuelo, por ejemplo, en los españoles, tiene a Eugenia de Battenberg, que es la bisabuela del actual rey, la tatarabuela del actual rey. Entonces son primos de los Sí, lo que británicos. hablamos hace rato antes de comenzar, que todos están emparentados, toda la Todo monarquía gracias a la de... reina Victoria, que ella supo como que ubicar a sus hijos en todas las casas reales de Europa. Entonces, eso te llama la atención y comienzas a averiguar, y comienzas también a averiguar la vida de cada uno de ellos, porque la gente dice hoy día, ay, los escándalos de las casas reales. Pero no, cuando tú empiezas a irte para atrás, consigues escándalos mucho más grandes, consigues Mm, otras vidas y entonces la infidelidad, eso era normal en todas las casas reales. Y las reinas estaban como que resignadas a que sus maridos iban a ser mm. infieles. Claro, hay algunos que no, pero hay otros que eran impresionantemente tremendos. Entonces, y entonces de ahí tú vas a sacar, además, ahora no hay guerra donde estén involucrados reyes, en cambio en esa época que si la guerra de Sí. los 100 años, la guerra de las rosas, la guerra de los 10 días, bueno, entonces, ¿No? Y el tema del poder de la monarquía, que claro, ya hoy en día... nada, eso no existe porque son realmente representantes del Estado, pero no tienen ningún poder de decisión. Entonces, en cambio, ahí tú veías que Isabel peleaba con y entonces casaba, mira, me interesa estar bien con Francia. Entonces la niñita de 12 años la casaban con el próximo rey de Francia. Entonces, la verdad que era, si tú te pones a ver, como una niñita de 12 años, la vas a casar con uno que tiene 13. Y entonces esperas un año para que sea rey. Y claro, y tenías toda una corte atrás que eran los que realmente mandaban. Entonces tú Sí. ves el poder, ahí tú empiezas a, que yo creo que es lo que más lo cautiva a uno, cómo la ambición del poder te lleva a hacer cosas. ¿De qué tan interés tiene el público venezolano en el tema de la monarquía o el interés es más hacia el chisme, más allá de la historia? Claro, la historia le interesa a un grupo, pero el chisme le encanta a todo el mundo. Y entonces eso lo ves tú. Yo algunas veces, bueno, en mi Instagram sobre todo, que es el que tengo para medir la actualidad, cuando yo pongo algunas cosas que son más históricas que chismosas, claro, hay muchísima gente que te dice, me encanta, no sé qué, pero cuando hay alguna cuestión que es del chisme, por ejemplo, últimamente apareció una noticia que el rey Juan Carlos había tenido una hija ilegítima con una aristócrata que tampoco querían, ella no quería saber nada. Bueno, eso generó y bueno, por supuesto, y los insultos para el personaje son Mm, impresionantes. Pero cuando yo pongo algo de la reina Isabel, es impresionante también la cantidad de gente que la gran reina, o sea, tú sientes el afecto hacia el personaje o el rechazo hacia el personaje. Pero sí hay un interés, sobre todo, más por el chisme actual que por la historia. Pero también dentro de ese grupo hay gente que le interesa saber por qué una reina hizo tal cosa, sobre todo ahora que está la coronación de Carlos III. ujú. Claro, hace 70 años que no ha habido una coronación. Entonces todo el mundo quiere saber qué es lo que va, qué son los símbolos, no sé. Claro, Pero ahí porque ya también hay chismes que son del pasado, ¿no? Entonces uno aprovecha de darle ese toque de color a la es nota. un poco también estar como en el día de lo que está sucediendo y tener de qué hablar, Claro. porque como tú dices, son 70 años sin haber una coronación en el caso de Gran Mm. Bretaña y bueno, cómo es el protocolo, han cambiado las cosas, porque recuerdo, por lo que he visto, en el caso de la reina Isabel fue la primera vez que se televisó la coronación. No, fíjate, fue con su papá.
pero fue la primera vez que se televisó desde el interior Exacto. de la abadía de Westminster y la primera vez que el mismo día que se estaba transmitiendo en Inglaterra, en la noche los norteamericanos pudieron verla. O sea, Ujú, no tuvieron que esperar 48 horas, sino que el mismo día pudieron, bueno, por razones de horario, y además existió un avión que te llevaba más rápido, ¿no? ujú. Y hoy en día, ¿cuáles son las innovaciones que Bueno, trae de nuevo esta imagínate tú las coronación? innovaciones que van a haber no sé cuántas cámaras dentro de la abadía. La BBC tenía 70 cámaras durante el funeral de la reina, ahora mucho más. Y yo creo que quienes lo veamos por televisión lo vamos a ver mejor, porque vamos a ver el momento de la coronación, pero así en primera página, con una cámara, con una tecnología Ujú, maravillosa. En cambio, los que van a estar allá, tú los ves a cierta distancia, no vas a tener un zoom, porque tu claro. ojo no tiene un zoom. Claro, tienes la emoción que estás en el sitio y que cuando digan ustedes reconocen al rey, todos esos 2000 personas que van a estar en la abadía, indiscutiblemente van a decir, Good Save the King. Y eso es muy emocionante, eso no te Mm, lo puede quitar nadie. Pero el hecho de tú ver el detalle es importante, por lo menos claro. para uno que vas a escribir. Entonces, en el otro vas a narrar con emoción y aquí vas a narrar con la subjetividad que te da la imagen y tú ver que si los hilos y cómo es el emblema y cómo estuvo Ujú. bordado, si el rey se saltó una lágrima o no la soltó. Claro, y también hay un toque de misticismo en todo esto. Es totalmente Tú religiosa. pusiste en estos días algo sobre una piedra que trasladan. Ujú. Que esa piedra, que le dicen la piedra del destino, o la piedra de Scone, porque estaba en la iglesia de Scone, viene de Escocia. Y los escoceses, bueno, son celtas, ¿no? Entonces Ujú, hay toda una mitología detrás de esto, ¿no? Entonces, esa piedra la utilizaban para coronar a los reyes de Escocia. Pero después llegó un rey que era británico y se apoderó de Escocia. Y entonces dijo, bueno, yo me llevo esta piedra, como esta es la piedra del destino y la piedra del poder, me la llevo y la vamos a poner ahora en Westminster y ahí vamos a coronar al rey de Gran Bretaña y al rey de Escocia también. Y entonces la piedra estuvo allí hasta el año 1995, cuando Isabel dijo, no, mira, vamos a devolverle a los escoceses su piedra. Eso sí, bajo la condición de que cada vez que se vaya a coronar a un rey, la piedra se sí, traslada imagínate. de Escocia, que está en el Palacio de Edimburgo, para la abadía de Westminster, y así fue. Hubo toda una ceremonia protocolar y la piedra es horrible. Si tú te pones a ver, es una piedra caliza, cuadrada, que no te dice nada, pero cuando tú la ves, tú dices, simboliza el poder. Mm, Entonces, algo tiene, habrá algo mágico allí. claro. Entonces la trajeron y ya está puesta debajo del trono, que tiene 900 años también, imagínate. Un trono que tampoco es bonito porque está rayado, pero lo restauraron. Pero ahí es donde está lo bello de esto. O sea, conservar esas tradiciones, tener un respeto hacia algo que simboliza tu historia. ¿Qué otros aspectos así místicos o tradicionales van dentro de esta coronación? Bueno, la ceremonia es una ceremonia netamente religiosa. Porque fíjate que el oficiante es el arzobispo de Canterbury. Mm, Y hay cánticos religiosos. Está, por ejemplo, la unción del rey, que utilizan una ampolla que tiene aceite de oliva que viene de Jerusalén. Claro, en el caso de Carlos, él quiso darle un simbolismo todavía mayor porque fueron ese aceite de oliva está sacado de unos olivares donde están sembrados su bisabuela, mm, porque su bisabuela ella se hizo monja, bueno, tuvo una vida un poco trágica, pero ella se hizo religiosa después de adulta y quiso sus últimos días pasarlos en Israel, ¿no? En Jerusalén específicamente, y ahí hizo, bueno, era una especie de monja, ¿no? Y además tiene muchos vínculos también con Israel, porque ella salvó a varios judíos que fueron
o sea, si el nazismo ujú, lo hubiese asesinado. Y ella lo salvó, o sea, lo que llaman una justa, una mujer justa. Y bueno, ahí le está haciendo yo un homenaje, él le está haciendo un homenaje a su padre y a la vez a su bisabuela. Entonces, ese momento de la unción es un acto netamente religioso porque es como la bendición, porque lo ungen, lo bendicen y lo consagran. Entonces, es un acto claro. muy, muy religioso allí. Y bueno, y es aceptar en nombre de Dios tu ser, representar al pueblo y luchar por el pueblo, porque jura eso. Yo juro cumplir con las leyes y ser un hombre justo. Bueno, de los que van a estar presentes, bueno, aparte de la familia, ¿no? Van a estar presentes sus hijos, sus dos hijos, va a estar presente, fíjate, tú va a estar Camila y sus nietos y sus hijos, pero en esas cosas de la vida va a estar presente su exmarido, Mm, mm, Andrew Parker Bowles. ¿Y por qué? Bueno, porque él es muy amigo de la familia real. Y Carlos ha querido también que estén presentes gente que represente un valor para Inglaterra, o sea, para la sociedad. Y él escogió son como 450 personas aproximadamente, que representan, que se han ganado la medalla del Imperio Británico por su labor en favor de la sociedad, ya sea porque han cumplido funciones como médico o dentro de un voluntariado. Pero son gente que no tiene nada que ver con la aristocracia. ya. Entonces va a haber menos aristócratas, porque han tenido que darle el puesto a esto, porque con la reina Isabel hubo 8.000 personas dentro de la abadía, o sea que no cabía un alfiler, podríamos decir. En cambio, con Carlos van a haber 2.000 Uf, personas. Y entonces ahí entre esas 2.000 personas están representantes de la Commonwealth, que son 56 países, están representantes de todas las coronas europeas, van a estar representantes de las organizaciones de las que él mm, presidió, de las que preside Camila, y van a estar esta gente también, estos 450 personas, que no forman parte de la aristocracia, pero sí, digo yo, de la meritocracia, que yo considero que es algo bonito ya. y loable, pues. ¿Y los costos de esta coronación? Los costos se hablan de unos 100 millones de libras esterlinas. Uf, Pero también hay que tomar en cuenta que si es verdad que el gobierno gasta y que forma parte de ese dinero que los contribuyentes tienen que pagar, también hay que decir que es un marketing impresionante porque te muestran qué es Inglaterra, te muestran, todo el mundo va a querer después ir a la abadía de Westminster y estar allí y comprar un recuerdito. Mira, está la vajilla, que ya salió la vajilla conmemorativa de mm, esta coronación, que por cierto es un poquito cara cada pieza, están las tarjetas, hay una cantidad de cosas que la gente compra y eso es ingreso para la corona. Fíjate que con la boda de Harry y de Meghan fueron 350 millones de libras esterlinas que entraron de ganancia. O sea que, y la inversión fue la mitad. O sea que la monarquía todavía tiene La alguna monarquía fuerza, todavía pero produce, la monarquía produce. todavía produce. Y van a haber una serie de conciertos. Sí, es- bueno, la ceremonia de la coronación va a ser un concierto. Realmente ahí han escogido una serie de canciones que son tradicionales. Vienen unas canciones como el himno de la coronación, que es nuevo. También va a haber un gospel, va a haber canciones de la iglesia ortodoxa griega, que es otro homenaje que le hace a su padre, que era Ujú. ortodoxo, pero se convirtió a la iglesia anglicana. Y después van los conciertos en el día domingo 7, que va a ser en Windsor, que sí es un concierto abierto con música. Bueno, hay muchas canciones que son seleccionadas porque les gustaba a Carlos o que les gustan a Carlos, pero otras que son hits populares. ¿Y te llegó tu invitación ya? ¿Ya la tienes ahí? Bueno, a mí me llegó la invitación para el concierto que va a ofrecer la Embajada de Gran Bretaña aquí en Caracas. Ok. Pero la de allá no me llegó. Me hubiese Bueno, encantado, se las estuviera enseñando, pero no me llegó. claro que sí. Mira, y entonces de aquí en adelante, luego de todo de la coronación, cuando ya, bueno, que ya él está, ya él es rey, Carlos III, Sí, en el mismo pero momento que su madre se murió, él es él es rey. rey. Pero
que a ti como periodista, hacia dónde enfilas tu interés luego de esta coronación? Me interesa mucho saber cómo va a ser, eh, bueno, ya se está viendo, pero cómo va a ser el desarrollo del reinado de Carlos. Porque claro, él tiene que luchar contra la sombra del reinado de su madre. O sea, y luchar Mm, contra un muerto es muy difícil. Y más con un muerto que se murió en el top de su popularidad. Pero yo creo que Carlos va a enfilar sus cosas por el medio ambiente, el arte, la música. Yo creo que todo va a ir hacia una humanización, porque él realmente es un personaje humanista. Él le encantaba todo lo que... Él estudió en la parte que le tocó ser militar, lo hizo, bueno, lo hizo con orgullo porque era por su país, pero él realmente es un tipo que le interesaba la historia, el arte. De hecho, fíjate que él toca viola, toca piano y toca trompeta. mm. O sea, y es un tipo que habla francés, un hombre que habla francés, que es culto, que ama Shakespeare, a pesar de que su papá se burlaba como cuando él interpretaba algún rol de Shakespeare. Pero yo creo que lo de él va a estar dirigido en eso, a ser un hombre que va a proteger el medio ambiente, que va a querer estimular todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. ¿Tú crees que va a hacer algún tipo de Sí, gira? sí, después de esto va a ser una gira por todo el Reino Unido. Y después, bueno, no sé si lo invitarán, ya él hizo su primer viaje que fue a Alemania, lo que te indica algo muy interesante, dos países que fueron enemigos y que ahora están unidos bueno, en la historia y por la lucha por la democracia. Entonces, esto como que subrayó, porque el último viaje que hizo la reina Isabel, el último viaje fue a Alemania, que bueno, fue una cosa maravillosa, realmente fue apoteósico, ¿no? Y él hace su primer viaje a Alemania, donde también tuvo mucho éxito. Entonces, eso te indica sus relaciones. Me imagino que ya él invitó a Biden para que fuera a Inglaterra. Me imagino que eso va a ser recíproco. No sé si será Estados Unidos el primer país de América que él visite, no sé. Esos viajes que él hace no es que yo quiera ir, sino que también tienen unos viajes que tienen un significado diplomático, ¿no? Entonces, si quieren subrayar una relación, si quieren subrayar alguna acción que se quiera tomar en apoyo, entonces, bueno, hay que ver. Claro. Ujú. Bueno, Maite, hemos hablado bastante, mejor dicho, me has conversado tú, porque yo te he dejado hablar como debe ser. Pero te quería agradecer por recibirnos en tu casa, por toda esta cúmulo de conocimiento que tienen que ver con el tema de la fuente de sociales, de la fuente Ujú. real, que creo que no hay otra persona acá en el país que lo haga como lo haces tú. Ay, gracias. Y Bueno, para esperemos que mí no es un tengas, trabajo, como me encanta. Yo pienso que soy de esta gente que dice, que da gracias a Dios que me permitió hacer algo que me gusta y me pagaban por eso, ¿no? Ahora pero la eso es bueno. situación ha cambiado, pero me sigue gustando y lo hago encantada de la vida. Bueno, ojalá que sigas haciéndolo por mucho tiempo más y que cada vez vengan más éxitos y mayores reconocimientos. Gracias, no, gracias a ti.